Ya estamos recibiendo aquí en estudios a Pablo Cajiani, presidente de la ANEP. ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido. Buenos días, buenos mediodías. ¿Cómo Depende, están? siempre decimos depende, ¿no? ¿En qué parte ¿Cómo te están? agarras? Si tuvo el almuerzo o no. Bueno, Cajiani, lo estamos escuchando ya en esta campaña de bien público. También es un tema que está presente en estas últimas horas. El pago del bono escolar de 2.500 pesos para estudiantes de contexto crítico se empezó ya a implementar. Vamos a hablar de los detalles. ¿A quiénes abarca y cómo se está empezando a pagar? Bien, a ver, recordemos el bono, que es un bono de inicio de clases, es un compromiso del presidente Orsi, que está pautado para todos los escolares para el febrero del año que viene. Cuando asumió este gobierno, digamos, las autoridades de educación asumen además un mes después. El presidente lo primero que nos dice es: no habrá posibilidades de este año igual trabajar con el tema del bono vinculado a los temas que estamos trabajando, asistencia, digamos, apoyo a las comunidades, a la familia. Es así que se empieza a trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el BPS, y logramos un conjunto de recursos que posibilitan este bono que se está pagando hoy. La diferencia que tiene este bono es que no es para todos los escolares como va a ser el del año que viene, sino que tuvimos que focalizar, es decir, priorizar a los gurises que están en las escuelas más vulnerables. No importa si es jardín, escuela de tiempo completo, escuela aprender, en todo el país están cobrando las escuelas de lo que se llaman los quintiles 1 y 2, que justamente lo que dan cuenta es la vulnerabilidad del centro. Y junto con BPS y redes de pagos se paga, la fecha de pago es el 7 de julio, es el lunes. Las familias que acceden a asignación familiar van a tener el bono a partir de que se empieza a pagar la asignación familiar. Entonces hay familias que ya desde el 2 empezaron a cobrar el bono, en un momento del año donde venimos de unos fríos tremendos, digamos, o sea, championes, camperas, todo lo que se necesite para que los gurises vuelvan de las vacaciones lo mejor posible a las escuelas. Sí, justamente hace algunas semanas Alejandro Sánchez hacía referencia sobre eso, ¿no? De que después de las vacaciones de julio hay registro de cierta desvinculación de algunos alumnos. Justamente la idea es poder implementarlo ahora para que con esos 2.500 pesos se puedan por lo menos solventar alguna de esas cosas que quizás puedan terminar generando una desvinculación, porque también los 2.500 pesos, o sea, dan para un par de championes y campera y no mucho más. Pensando en eso. Exacto. El bono es bien un bono de apoyo a la familia. Y está ubicado a principio de año, a partir del año que viene, por esto que nos pasa en marzo, digamos, ¿no? La canasta escolar se dispara, pero además los gurises necesitan una mochila nueva, una cartuchera, un par de championes. Entonces, colocarlo a la vuelta de vacaciones facilita esto que tiene que ver con la vida cotidiana de la familia. Es cierto que nosotros tenemos un tema de asistencia en general. Esto no solo está asociado a fenómenos de vulnerabilidad. Medio rural y medio urbano tienen diferencias, pero también tenemos un problema de asistencia en los sectores altos, digamos, cuando miramos las faltas de los gurises. Y esto es parte de otro conjunto de acciones que se vienen desplegando con el objetivo de abordar este tema, que es un hueso duro de roer en Uruguay, ¿no? Porque nosotros teníamos problemas de inasistencia antes de la pandemia desparramó esto en el mundo. El gobierno anterior implementó una serie de medidas, de hecho lo hemos conversado muchas veces con quien era directora de primaria, con Olga de las Heras, que no daban pie en bola, digamos. Y lo que se armó ahora es un grupo de trabajo que intenta visualizar a aquellos países que tienen ya experiencia de mejorar la asistencia, qué cosas han pasado allí, y lo primero que surge es que el problema de la asistencia no es solo un problema de la política educativa, es decir, no solo se resuelve con los docentes o con la familia, sino que hay aspectos que tienen que ver con la matriz de protección social, hay aspectos que tienen que ver con la política de seguridad, es decir,
cuando salen los barrios en los informativos porque hay tiroteos toda la noche, etcétera. Bueno, esto impacta en la asistencia a los centros educativos porque impacta en la vida de los gurises y la familia. Lo mismo lo hemos hablado con la ministra Lustenberg. Nosotros tenemos 2 faltas que son buenas faltas, que es la falta del carnet del niño, de la niña o del adolescente, y la falta de la visita al dentista. Es decir, que son las políticas de salud que protegen a nuestras infancias y nuestras adolescencias, que tenemos que ver si es posible, por ejemplo, colocar esas visitas al médico o al dentista fuera del horario escolar. Es decir, ahí hay un conjunto de temas. Después hay otras acciones que sí son educativas o que son más resorte de la política educativa. Hay algunas que ya se han implementado. Por ejemplo, nosotros reportábamos en Gurí Familia, que es la app donde se ve el carné y las faltas y la historia del gurí en la escuela, reportábamos las faltas mes a mes, ¿no? Y vos tenías ahí, bueno, este mes faltó un día, faltó 2 días, pero no decíamos nada de si esas faltas eran muchas o eran pocas. Entonces, bueno, ya hubo modificaciones que están corriendo este año, donde se armó un sistema de semáforo y dice, bueno, si está faltando 2 veces por mes, es un problema para el año escolar, y nosotros creemos que evaluando y monitoreando cuál es el efecto de estas acciones. También hay una investigación de Ceibal y un trabajo de Ceibal con el envío de cartas a las familias que mejora la asistencia. Es decir, estamos intentando colocar a toda la institucionalidad pública atrás de lo más importante, que es cada día cuenta, y en ese contexto aparecen estos recursos. Me imagino que también no debe ser tarea fácil acercar a las familias a los centros educativos. Las familias están muy cerca de los centros educativos, porque los centros Digo educativos, puntualmente en estos casos de desvinculación, por ejemplo. Los casos de vinculación no suceden mayoritariamente en media, y esto tiene que ver con la edad de los gurises, con el tramo de edad. En primaria tenemos muy poquitos casos de desvinculación, y en general están asociados a situaciones extremas, digamos, ¿no? O de extrema vulnerabilidad, o de gurises que están en familias donde algunos de los familiares que los cuidan o que son los que resuelven como en la lógica de los cuidados, están con enfermedades terminales, o los propios gurises están con enfermedades complejas, y ahí lo que se intenta siempre desde el sistema educativo es acompañar, es estar, es arropar, digamos, porque también son momentos donde lo importante es mantener el vínculo para cuando eso se desenlace poder retomar. Pero creo que la idea básica de la administración es algo que es muy caro a todos los uruguayos, que es esto de recompongamos las condiciones para que los gurises ejerzan el derecho a la educación y que el Estado se los garantice. Y esto implica colocar un conjunto de políticas que se ordenen para que el pibe aprenda, se alimente y esté cuidado. En educación media, entonces, es donde hay un poquito más de preocupación en cuanto a la desvinculación, por lo pronto. Sí, Uruguay tiene allí, así como lo de la inasistencia es un problema estructural, en media tenemos un problema con inasistencia, pero además tenemos un problema de lo que se llama desgranamiento, es decir, se nos va cayendo un 5% de cada corte entre año y año. Eso también te iba a preguntar, claro, que además tenés el que deja de ir, pero también cómo sucesivamente con el paso de los años empiezan a desvincular de a poco, ¿no? Y no terminan. Y esos procesos son procesos que requieren intervenciones oportunas. Hay un sistema de alerta donde, si empiezan a haber faltas, empieza a haber vinculación con la familia, etcétera, porque ya sabemos que eso es como una bola de nieve, ¿no? Vos empezás a faltar, no entendés, cuando volvés no querés estar ahí porque no entendiste, entonces faltás, y así, y lo que sucede es que eso es lo que hace que después los gurises no terminen los ciclos, porque, digamos, si uno mira hoy Uruguay en el tramo de 15 a 17 años, tiene a 9 de cada 10 estudiando, ¿no? Nos falta todavía ir a buscar a ese que no está estudiando, que capaz que está en el mercado laboral informal, ¿no? Ahí hay uno todavía para recuperar. Pero de estos 9 que están, la mitad no termina. Entonces, y estos son parte de los desafíos, que son desafíos complejos. Es decir, muchas veces nos vemos tentados de decir, bueno, esto se resuelve en un tristras. No, esto no se resuelve en un tristras. Uruguay tiene una dificultad en este sentido.
que es una dificultad que no necesariamente tiene que ver con aprendizaje. Es decir, cuando uno mira a Uruguay en las evaluaciones internacionales, en la comparación, nosotros estamos bien en el barrio, ¿no? Media tabla para abajo en el mundo, pero en el barrio bien, somos inequitativos, pero además no nos hemos movido. Es decir, se ha mejorado la cantidad de estudiantes que hacen PISA. Cuando se empezó a hacer PISA había 3 de cada 10 que no estaban en el sistema educativo. Hoy están todos adentro del sistema educativo, los niveles de logro ni suben ni bajan, andan ahí siempre bastante estable, pero no logramos que terminen con respecto a lo que terminan en nuestros países. Es decir, tenemos un tema de reglas de juego, de cómo protegemos más la trayectoria y de cómo colocamos más apoyos, ¿no? Porque los datos sobre la vida de los adolescentes son complicados, son pocos, hay que construir más datos sobre eso, pero digamos, hay un conjunto de estudios que indican que nosotros a los adolescentes los tenemos bastante descuidados, digamos, ¿no? Pues ya no son niños, entonces un poco se mandan solos, pero también un poco ya se hacen cargo de los cuidados de más chicos y más grandes, y esto en la vida de un adolescente implica que si vos estás 4 o 5 horas cuidando o un hermano más chico, un sobrino más chico, una abuela, no sé. Cuando vas al liceo no vas mucho para ir al liceo, vas como para hacer las cosas que hacen los adolescentes. Entonces, bueno, ahí hay que, de vuelta, como el tema asistencia es un fenómeno que tiene muchas causas, hay que construir un conjunto de soluciones que son complejas e irlas evaluando y monitoreando. Es decir, nosotros no nos casamos con las soluciones que pasan por la puerta. Si parece pertinente, la implementamos. Si no tiene resultado, no tiene efecto, bueno, habrá que revisarla, digamos, porque no tiene sentido pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo que hacíamos ayer. Sí, total. Y también entra ahí en esa complejidad, y que es multidimensional, obvio, la motivación de los gurises cuando van, hablando específicamente de los adolescentes, y ahí entran en juego los grupos numerosos, las materias que reciben, que faltan los profesores, y después ahí entra también toda la parte humana del plantel docente, el compromiso que tienen, que es mucho, en algunos casos también con faltas, queda mucha cosa entreverada que termina dando como resultado. Por otros motivos también se da, pero a veces la desmotivación para seguir estudiando, ¿no? ¿Cómo se observa desde ANEP ahora, ya que ya hay un recorrido hecho? Porque preguntarte esto al comienzo del año no tenía sentido, pues no habían empezado, marzo, abril, medio que tampoco, pero ahora, bueno, ya hay unas semanas de rodaje. ¿Con qué preocupación miras eso? Bueno, ahí tenemos que los centros educativos son el mejor lugar donde pueden estar los gurises. Y la mayoría de los gurises van, y la mayoría de los gurises pasan bien. Ahora tenemos que tener como esta mirada más aguda en aquellos gurises que necesitan más apoyos afuera, pero además necesitan más apoyos adentro. Y esto tiene que ver, por un lado, con cómo aprendemos, digamos, no aprendemos todo de la misma forma, ni a todos nos gusta lo mismo, entonces ni a todos nos resulta fácil lo mismo. Ahí hay un conjunto de cuestiones que son bien de lo educativo, que es, bueno, de qué manera yo apoyo en matemática o en química o en historia a un estudiante que, bueno, no le gusta la materia, ¿no? Entonces, bueno, de qué manera le muestro cómo razona esa disciplina, para que la conozca, para que sepa que no le gusta, porque, digamos, para poder elegir uno tiene que conocer lo que está eligiendo, si no, no puede elegir, no tiene la libertad de elegir. Y por otro lado, esto otro que traes de, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que la sociedad coloca en la educación en términos de si la educación tiene que seleccionar a los mejores para que accedan al terciario universitario, o efectivamente terminamos de hacer esta mutación donde hasta los 18 años la educación es un derecho de jóvenes y adolescentes, y por lo tanto es una obligación del Estado que termine la educación obligatoria. Y creo que ahí juega mucho de las expectativas de lo que pasa en media, y juega mucho este debate de, bueno, ahora pasan todos, o la política pública viene a recomponer el derecho a la educación, y por lo tanto viene a proponer que todos los gurises tienen que estar, tienen que aprender y tienen que terminar.
La alimentación fundamental también, ¿no? Que un niño tenga algo en la pancita para prestar atención en la clase, un niño, un adolescente. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, los compromisos del presidente implican duplicar en el quinquenio las propuestas con extensión del tiempo pedagógico, ¿no? La extensión del tiempo pedagógico es una política que tiene 30 años en Uruguay, que todavía tiene muy poca cobertura, es decir, cuando vos vas a mirar, en media son casi 60 centros, en primaria son unos 50.000 gurises de más de 300.000, es decir, 30 años nos ha llevado esto. Hay una apuesta muy fuerte de duplicar, y duplicar implica alimentar, porque, digamos, cuando la propuesta educativa te exige determinada carga horaria, niños y adolescentes tienen que alimentarse. Esto, entendemos, además resuelve otra de las cuestiones de la vida de los gurises, que es la inseguridad alimentaria en infancia y adolescencia. Está complicada, la pobreza a nivel infantil está complicada, entonces colocar alimentación en un contexto educativo, es decir, asociado a propuestas educativas, asociado a resolver estas necesidades básicas de los estudiantes, es clave para el Estado uruguayo, digamos. Y esto tiene que ver con cuánto jerarquizamos lo que le pasa a las infancias y a las adolescencias. Además hay que recordar que la ciencia, la investigación ya nos indica que hay dos momentos clave en el desarrollo del cerebro, digamos, toda la vida es clave, pero particularmente la primera infancia y particularmente la adolescencia. Y donde nosotros estamos más flojos de alimentación es en esos dos tramos de la vida. Entonces, hay un conjunto de políticas, tanto priorizar la cobertura en la primera infancia, es decir, que aumente la cantidad de gurises que asisten a las diferentes propuestas de INAU, educación privada o educación pública. Concretamente, el grupo de trabajo que está trabajando para generalizar los 3 años apunta a estas cosas, como esto otro de extender el tiempo en educación media, porque esto implica, además de extender el tiempo, de más oportunidades para aprender, de más cuidado, implica alimentación. Y la extensión del tiempo en educación media justamente para que pueda abarcar la alimentación. Concretamente, ¿cómo se está caminando a ese objetivo que sería lo deseable, ¿no? Es como una aspiración de poder también brindarle alimentación a los chiquilines que van a educación media. Eso también requiere de presupuesto, además, ¿no? Eso requiere presupuesto, se está trabajando en esa formulación presupuestal, y requiere también de pensar con otros, ¿no? Cuando nosotros asumimos, la ANEP estaba muy sola. Realmente estaba desconectada de el resto de los organismos del Estado, que son claves, que articulen con el sistema educativo. Salud, seguridad, Secretaría de Deportes, Junta de Drogas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, Uruguay tiene una matriz de protección social, un conjunto de políticas públicas que hay que optimizar cómo funcionan, que eso no es plata. Eso es gestión y planificación de la gestión y evaluación de lo que se propone. Y por otro lado, esto otro de por cómo pensamos la extensión del tiempo. Hay un grupo de trabajo, es parte de la hoja de ruta de la ampliación de la extensión del tiempo pedagógico, que lo que estamos invitando es a pensar un poco más la extensión del tiempo, no solo en la modalidad todo primaria o todo secundario o todo UTU, es decir, como son los María Espínola o los centros educativos asociados, la escuela a tiempo completo, sino cómo pensamos la extensión del tiempo pedagógico con otro conjunto de recursos que colocan las políticas. Todas las actividades deportivas, públicas y privadas, por las cuales transitan los gurises, si implican cuidado en la jornada, son extensión del tiempo. Las propuestas culturales y artísticas también. Y esto no solo es gobierno nacional, es gobierno departamental, gobierno municipal. Es decir, estamos revisando un conjunto de cosas que son recursos que la sociedad ya coloca, y que lo que podrían hacer es ampliar mucho la cobertura de gurises con jornadas completas, con cuidado. ¿Y por qué lo de los cuidados? Porque lo clave para las familias es, bueno, yo sé que a tal hora se entra y a tal hora se sale, y sé que en ese momento yo tengo para trabajar o para formarme o para cuidar a un familiar, porque el sistema educativo es para educar, pero además es
mejor sistema de cuidado que ha desarrollado el país. Por eso, y en eso está pensado que pueda también estar contemplada la parte de alimentación para educación media. Es parte de lo que se está trabajando y se está trabajando con mucha fuerza para que se empiece a concretar rápidamente. Es decir, no estamos pensando en una cosa que se despliegue sobre el final del periodo de gobierno, sino las cuestiones que tienen que ver con la panza, colocarlas en el primer año de gobierno. En el primer año se podría entonces pensar en poder implementar alimentación para chiquilines de liceo. Sí, de hecho nosotros tenemos, además de todo lo que sucede con alimentación escolar en primaria, porque siempre, paréntesis, Cajiani, porque siempre que hablamos de alimentación escolar, incluso ahora en vacaciones, de cómo también se asegura que esté la alimentación, pese a que los chiquilines no están yendo a clase porque están en vacaciones, pero también la parte de alimentación pasa a ser, como decía Juliana, si tenés hambre es imposible seguir estudiando, ¿no? Y de hecho nosotros tuvimos algunos ajustes que hacer por algunas zonas del país que habían quedado con poca cobertura, pero además tuvimos un conflicto, que es un conflicto que a mí me parece importante traerlo, de profes de un liceo, porque es un liceo de tiempo completo y no previmos la alimentación, porque en media no hay servicio de alimentación de vacaciones, no previmos la alimentación en vacaciones de julio, y lo que resolvió el liceo fue entregar canastas. Entonces, cuando uno tiene demandas del territorio que tienen yo quiero estos conflictos, porque efectivamente podemos estirar la frazada como para llegar hasta ahí. Lo otro que es relevante es esto otro de cómo estamos pensando, no ya solo como primaria o secundaria UTU, sino hay un grupo de trabajo donde está primaria, secundaria y UTU viendo los temas de alimentación. Nosotros tenemos en el entorno de los capaz que 13, 14 mil gurises que están comiendo en media básica, es decir, que están recibiendo propuestas de alimentación en su centro educativo. Pero además tenemos esta otra posibilidad, que es una cosa que se ha hecho siempre. En el último periodo tuvo alguna turbulencia asociado, digamos, a los temas presupuestales, que es las escuelas siempre reciben a los gurises de media, que media identifica con mayor nivel de vulnerabilidad, y estamos trabajando en una planificación que permita ordenar todos estos temas. Los temas de alimentación no solo resuelven una necesidad básica, digamos, ¿no? Con hambre no se puede pensar, sino que además impactan o tienen efectos sobre otras de las cuestiones que venimos trabajando en la conversación. Si hay alimentación hay más asistencia, entonces, digamos, y si hay más asistencia hay más aprendizaje. Entonces, lo que nos estamos proponiendo es ver de qué manera optimizamos eso, que es algo que el país ha construido en los últimos 100 años. En un abanico tan amplio de situaciones que atiende la ANEP, ¿cómo se hace para enfocarse en las particularidades que puede tener el medio rural, en esas escuelas en las que van pocos niños, que hay pocas maestras o funcionarias que se ponen casi que la escuela al hombro para poder atender a esos niños que van desde distancias lejanas a veces? ¿Cómo se hace para atender esas particularidades? Bueno, Uruguay tiene una tradición de educación rural que es envidiada en la región, pero además es mirada desde varias partes del mundo, porque tiene una política que se desarrolló durante todo el siglo XX donde hay un niño hay una escuela. Eso no es así en la región para nada, pero tampoco es así en el mundo. Es decir, y esto es un esfuerzo muy importante que hace la sociedad uruguaya. Hay que recordar que la primer mitad del siglo XX se construyeron prácticamente la misma cantidad de escuelas rurales que tenemos hoy, y eso trajo un conjunto de trabajos de la Pedagogía Nacional sobre las particularidades de la educación en el medio rural. De hecho hay elaboraciones de programas de escuelas rurales, pero además hay otro conjunto de políticas que el Estado tiene que tienen que ver con eso de que las maestras empezaron a ir a lo que llamaban las escuelas rancho, ¿no? Porque eran de adobe y techo de paja, y atraer las condiciones de vida del medio rural, el rancherío, el pueblo de ratas, y esas cosas dan lugar, por ejemplo, a la creación de colonización. La década del 40, eso da lugar a lo que fue el plan gallinal, digamos, que es una política que
pasó 300 escuelas rancho a 300 escuelas de material en condiciones dignas, son las de los techitos curvos de Dieste que se ven por la ruta. Y hoy el desafío es no cómo garantizamos la primaria en el medio rural, sino cómo garantizamos la educación obligatoria en el medio rural, porque muchas veces esto tiene mucho de sastrería medida. Es decir, ahí la sociedad invierte mucho más por estudiante que en el medio urbano, porque los gurises en el medio rural muchas veces salen a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche. Para hacer liceo, para hacer séptimo, octavo y noveno, para hacer la escuela agraria. Y es una cosa que estamos mirando con mucha atención, porque además es lo que garantiza las posibilidades de desarrollo del país. Es decir, si la población, ¿no? Lo que es un fenómeno universal, que es la migración campo-ciudad, ciudad-metrópolis, digamos, no tiene políticas públicas que estimulen a que la gente se quede allí, nosotros cada vez vamos a tener más dificultades para obtener más valor de nuestros recursos, pero además vamos a tener desaparición de determinadas identidades culturales, de determinados saberes, y afortunadamente creo que en Uruguay eso es una política que trasciende los gobiernos de turno, digamos. Alguno querrá apretar un poco más y ahorrar un pesito, pero en líneas generales a todos nos es muy caro que los gurises del medio rural puedan culminar la educación obligatoria. Sí, me quedo pensando la otra vez, cuando estábamos con las transmisiones desde la Antel Arena, con las expos que se hicieron, estábamos hablando con las autoridades de UTEC, por ejemplo, y planteaban hasta la necesidad de conformar los cursos semipresenciales para justamente poder facilitar eso, para el que no puede trasladarse todos los días a poder estudiar, de poder dar distintas herramientas como para poder terminar los cursos, también de esa división geográfica de cómo está el país en cada zona para poder poner cursos que enfoquen a las necesidades. Nosotros tenemos de cada zona, alternancia en UTU, tenemos propuestas de secundaria donde se concurra al liceo un conjunto de días del mes y después se sigue con tutorías que hacen las maestras rurales de esa zona. Tenemos séptimo, octavo y noveno en el medio rural, tenemos acuerdos de transporte con intendencias, Ministerio de Defensa, lo que te imagines, porque en realidad es clave que la política pública llegue allí y acompañe a esas familias que son, digamos, lo más difícil que tiene el país de resolver en materia de política pública. Mirá, el primer gobierno de Tabaré universalizó la educación física en las escuelas, ¿no? Y eso cambió, digamos. Aparecieron los profesores de educación física que estaban en 3 escuelas, aparecieron en todas. Bueno, en el medio rural todavía tenemos un desafío para la educación física, tenemos un desafío para la educación artística, porque la lejanía coloca más dificultades para colocar los recursos. En lo que tiene que ver con segundas lenguas, hay todo un conjunto de acciones de la parte de política lingüística, de Plan Ceibal, de Inglés Sin Límites, que están generando la posibilidad de que los gurises del medio rural tengan inglés. Entonces, y yo creo que esto es una cosa que ha trascendido gobiernos y que a veces la ciudadanía no sabe que tenemos este activo en materia de política pública en el sistema educativo. Y vos hablaste también en todas las cosas que venimos hablando, el tema de los recursos y la plata, obviamente, que es lo que está también por debajo, que es lo que te permite implementar estas cosas, además del pienso, lógicamente. Y se viene ahora todo el tema del presupuesto. ¿Cómo desde el Codicen de ANEP se está, viendo cuánto se va a pedir, qué es lo que falta, cuánto más faltaría y qué es lo posible de obtener también, ¿no? Porque si es por pedir, hay que pedir. A ver, ahí lo que es importante, digamos, en la discusión presupuestal, básicamente lo que hace el Parlamento es definir a dónde van los recursos que tiene el Estado. Nosotros visualizamos que hay un conjunto de acuerdos de los partidos políticos y de la ciudadanía con respecto a algunos temas educativos, no a todos, que pueden o permiten ser optimistas respecto a las asignaciones presupuestales. Voy a plantear ejemplos, digamos. Cuando hablamos de educación en la primera infancia, no hay nadie que diga que no hay que aumentar. Cuando hablamos de la extensión del tiempo pedagógico, no hay nadie que que esté en contra de eso. Cuando vemos lo de generalizar lo terciario universitario y en el interior del país, vos traías recién lo de UTEC, está
todos los intendentes, todos los alcaldes, digamos, la sociedad esperando que eso pase. Entonces nosotros visualizamos que ahí hay una oportunidad interesante, es decir, vamos a colocar las cuestiones en las que todos estamos de acuerdo y que además necesitan de mirada de mediano plazo, no son de un periodo de gobierno, para poder avanzar en ese sentido. Por otra parte, la ANEP, al ser un ente autónomo, puede presentar un mensaje presupuestal propio, el Ejecutivo presenta un mensaje presupuestal y la ANEP puede presentar otro, así como lo hace la Universidad de la República o la UTEC, y nosotros tenemos la idea de ir hacia una composición de lo que la sociedad invierte en educación que esté en el orden del 6% del Producto Bruto Interno. Esto tiene que ver con estos desafíos que planteamos, es decir, para tener una idea, digamos, si queremos que todos vayan a tiempo completo, eso implica duplicar la inversión por estudiante. Nosotros podemos hacer todas las triquiñuelas que se puedan para ver de qué manera eso no es el doble, sino es un poco menos, pero va a ser un poco menos, no va a ser por la misma plata. Bueno, queda mucho por ver cómo sigue todo, obviamente, sobre todo en el debate presupuestal, ¿no? Y lo importante, es que la conversación, más allá de que, digamos, no hay quien salga a una discusión presupuestal contento, sí, ¿no? Por eso mismo. Uno siempre entra con más expectativa de la que sale, pero lo que me parece interesante es que la conversación permita ir construyendo como lugares comunes de las representaciones políticas, pero de la ciudadanía, porque eso es lo que garantiza que si no sale hoy, sale mañana. Es decir, si todos estamos de acuerdo que esto es importante, probablemente cuando arreglemos las goteras vamos a ir atrás de lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.